Bueno, yo soy Gustavo Adolfo Vélez Román, alcalde de Tuluá, y este es mi podcast. El podcast de Vélez. Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast de Vélez. Un saludo muy especial a todos ustedes que comienzan también a conectarse a través de las emisoras locales Mundo 89, Alerta Tuluá y por supuesto CNC. Bienvenidos una vez más a un capítulo del podcast de Vélez. Alcalde, bienvenidos otra vez desde el despacho. Otra vez desde el despacho, inclusive íbamos a buscar otra locación donde tuvimos otras reuniones, pero como la agenda está tan llena, pues entonces nos había que estar corriendo permanentemente para poder cumplir todas estas reuniones que han sido pactadas con anterioridad. Entonces, bueno, corremos y hoy nos tocó otra vez desde el... Hoy queríamos hacerlo, alcalde, desde el CMDR, que es un consejo donde se escuchan a los campesinos. ¿Cómo le fue con esta escucha de una parte tan importante que son los productores campesinos que usted además ya viene atendiendo y además también viene haciendo diferentes obras en la zona rural? A ver, yo me siento muy bien siempre atendiendo a la comunidad campesina. Es mucha gente que además tienen una capacidad de entender a los demás, una condición de humildad, de sencillez que nos encanta profundamente. Yo me siento como muy comprometido con la comunidad campesina y desde acá, cuando nosotros podemos hacer algo por nuestras comunidades, pues también sentimos como una gran satisfacción, sabiendo las necesidades que hoy tienen la población o las poblaciones de las zonas rurales, y no solamente de la media y alta montaña, sino también de la zona plana. Es decir, hay muchas necesidades que hoy requieren ser atendidas por el Estado, en este caso por la administración municipal. Entonces, claro, cuando nos reunimos y hablamos y compartimos, pues siempre encontramos que por más que podamos hacer, siempre nos hacen falta más acciones para poder seguir mejorando su calidad de vida, la calidad de vida de nuestros campesinos, que son además quienes nos dan el agua y quienes nos dan los alimentos. Siempre hago como referencia a eso, y es que yo me acuerdo que en pandemia pudo faltar de todo, pero nunca nos faltó la comida en la mesa, porque siempre los campesinos produjeron su comida, y en la zona rural la pandemia no tuvo un impacto tan grande, algo que fue una bendición de Dios muy grande. He tenido la oportunidad de reunirme en varias ocasiones. Hace un par de semanas nos reunimos con varios dirigentes de la zona rural, además evaluando esa situación tan compleja que hay con la llegada de comunidades indígenas que están siendo implantadas por el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras, y además con acciones que no van de la mano en sus decisiones con el gobierno municipal, y eso nos preocupa mucho, porque entonces al no saber nosotros tampoco la llegada de estas comunidades, las tierras que se entregan, pues quedamos con un problema muy difícil de resolver, y es la asignación de estas tierras a quienes realmente las necesitan y a quienes realmente hoy viven en el territorio, que es la parte más difícil. Implantar comunidades de otras regiones, de otros departamentos, en regiones consolidadas donde hay comunidades campesinas que se conocen entre sí, que trabajan conjuntamente de la mano, que desarrollan actividades agrícolas conjuntamente. Pero que además también necesitan tierra. Que además tienen una cultura, una idiosincrasia distinta a las comunidades que se implantan, que necesitan tierras también. Pues ese es un problema que nos preocupa enormemente, y por eso tratamos entonces de buscar ese contacto, esa reunión permanente con los campesinos, pero también de buscar ante el gobierno nacional que haya una respuesta efectiva, clara, oportuna, pero además una respuesta que, valga la redundancia, responda a las necesidades de nuestras comunidades campesinas. El podcast de Vélez. Alcalde, hoy pues anunciaban en este consejo la intervención de puestos de salud de la zona rural, la intervención tan grande que se ha hecho en vías y en obras de arte, pero además la llegada de la Secretaría del Deporte con dotación, monitores a la zona rural, y eso lo agradecían los campesinos. Es toda la oferta institucional. Nosotros sabemos que uno de los temas más importantes para los campesinos es el buen mantenimiento de las vías.
y no es fácil. Son más de 400, tal vez más de 500 kilómetros de vías rurales que deben de ser mantenidas permanentemente, sobre todo cuando empieza la época de lluvias. Y entonces hay época de lluvia y tenemos que hacer mantenimiento, y hay época de verano y tenemos que aprovechar las condiciones. Pero bueno, digamos que para nosotros es como la prioridad 1A. En esto hay una inversión muy grande de la Secretaría de Infraestructura, con maquinaria y con obras que se ejecutan directamente para intervenir sitios específicos, con alcantarillas, gaviones, muros de contención, cunetas, bueno, todo lo que referencia a lo que se llama obra de artes. Y por supuesto que también la oferta institucional se amplía cuando entran otras dependencias, bienestar social, planeación municipal a través de todos los programas del orden nacional que impactan económicamente también a las poblaciones campesinas de manera directa, con subsidios, todo el tema de renta ciudadana, todos los programas de adulto mayor, todo lo que está relacionado con bienestar, arte y cultura, deporte. Hoy se ha podido entonces también trabajar de la mano del secretario de Deporte para poder llegar a estas comunidades con implementos deportivos, con monitores, pensando en poder realizar juegos deportivos. Hoy son los interveredales, sí, claro, por ejemplo, en Barragán. Que eso es muy bueno. Hubo una solicitud además muy sencilla, me pidieron iluminar el parque de Barragán. Y es una gestión muy sencilla, la pudimos hacer con la empresa que maneja alumbrado público y uno se siente contento de una cosa tan sencilla, tan práctica, pero que se le responde a la comunidad en un tiempo oportuno y además les sirve y es tan poquito y ellos lo agradecen tanto. Entonces digamos que hay una condición. El podcast de Vélez. Alcalde, quiero hablar de un tema que siempre ha sido bandera desde la anterior administración y es la educación. Eso es primordial para usted y hoy vuelve una estrategia importante para los muchachos del municipio y es ese reconocimiento a los mejores ICFES. Hoy se van para Malta a una inmersión en inglés gracias a su gestión y a la administración municipal. A ver, mire, el tema de educación es fundamental para el desarrollo de una nación y eso ya lo hemos visto por muchos países reflejado como ejemplo de que es a través de la educación que una persona o una comunidad o un país puede crecer socialmente, culturalmente, económicamente, en todos los aspectos de su vida. Son los países asiáticos los que más han avanzado en estos procesos en los últimos 50, 70, 80 años, en estos procesos de educación que los han llevado a generar un crecimiento y un desarrollo hoy envidiable por los países del primer mundo. Ya no son los mismos países que eran potencia hace 20, 30 años los que hoy lideran la economía, el Producto Interno Bruto, el desarrollo social, no, ya son los países que han venido preparándose, que han tenido como fundamento, como pieza importante la educación para poder salir adelante y eso no lo hemos entendido como corresponde. El gobierno está haciendo un esfuerzo importante y una apuesta grande tratando de generar más plazas en las universidades para que más estudiantes se eduquen. Ayer tuvimos, o esta semana tuvimos Consejo Directivo de la UCEBA y estamos buscando presentar un proyecto que nos permita ampliar en 3.000 o en 4.000 cupos la capacidad instalada de la UCEBA para que más jóvenes puedan formarse y prepararse en carreras técnicas, tecnológicas o profesionales. Estamos trabajando de la mano para que, además en una iniciativa y en un trabajo muy grande del rector, de Juan Carlos Urriago, para que pase de ser un instituto de educación superior a ser universidad. Se presentó el proyecto de acuerdo al consejo y los concejales están muy entusiasmados en aprobar todo esto, pensando en lo que puede ser el futuro de la educación para nosotros. Si Tuluá se consolida como esa ciudad educadora, entonces hacia futuro no solamente vamos a tener 7.000, 8.000, 10.000 estudiantes en nuestro municipio preparándose en educación superior, sino que podríamos tener entre 15.000 y 20.000 estudiantes preparándose en las diferentes áreas, en las diferentes ciencias que permiten que nuestros jóvenes puedan crecer. Hoy Tuluá tiene
el único computador cuántico del país. Sí, está en la UCEBA. Está en la UCEBA. Algo admirable a nivel nacional. Y estamos hablando de una institución de educación superior de carácter municipal, pero que ha tenido un manejo y un desempeño como ninguna otra a nivel nacional. De hecho, hoy se busca que esté en Cali también la universidad. Hoy, por ejemplo, hay reunión con el presidente para entregar la Universidad de Oriente, donde confluyen varias universidades y le van a dar la posibilidad a muchos jóvenes que se puedan preparar. Entonces, digamos que el tema de educación es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, y nuestra competencia es la educación hasta el grado 11. Esa es nuestra competencia. Estamos haciendo un ejercicio liderado por el secretario de Educación para permitir que 3 niños este año y un docente puedan hacer una inversión en inglés en Malta, una inversión en inglés en un país donde se habla inglés, que no es económico, que es un esfuerzo, que estamos haciendo la tarea. Teníamos la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos con la Universidad de Seminole College State, pero el problema de las visas también es complicado, una dificultad para nosotros, porque incluso podría ser un poco más económico y podríamos ampliar el cupo, pero la dificultad en el otorgamiento de visas es lo que nos limita a eso. Y entonces, digamos que encontrar opciones que sean económicas, pero que además sean enriquecedoras para los niños no es tan sencillo, y los recursos del municipio son limitados. El podcast de Vélez. El programa que venimos desarrollando también a través de la Fundación Levapan, de English for Life, que además nos permite, y están trabajando hoy conjuntamente con fundaciones del sector privado, entregando aulas o laboratorios de inglés, dotándolas para que los niños puedan entonces tener un computador a la mano y puedan tener la información precisa, la formación en los docentes para que los niños mejoren esta capacidad y puedan incluso tener unas mejores calificaciones, unos mejores registros en las pruebas, saber que es el sector, es el rango en donde más bajo puntaje tenemos. El podcast de Vélez. Alcalde, hace 8 días en el podcast tocamos un tema importante, y era una tasa que se proponía ante el Consejo para subsidiar ese sistema de transporte con energía solar que se pretende instalar en el municipio, pero que además es una necesidad. ¿Cómo avanza el tema de esa tasa? ¿Cómo fue la concertación con los concejales? A ver, hemos presentado en estos casi 2 meses, yo no sé, tal vez 20 proyectos de acuerdo al Consejo Municipal, y ha habido un trabajo muy fuerte que además ha tenido el acompañamiento no de todos los concejales, porque ahí siguen habiendo algunos que no los calienta ni el sol, pero la inmensa mayoría han acompañado a la administración municipal en la aprobación de esos proyectos que son importantes para el municipio, no importantes para un ejercicio político, no son importantes para una persona en particular, sino que son importantes para la ciudadanía. Todo lo que se legisla busca y tiene la finalidad de generarle un beneficio a nuestro pueblo tulueño. Y hoy hay un tema que sigue todavía en la palestra pública, que es supremamente complicado, y es el transporte público municipal. Porque hoy realmente no hay un transporte público en nuestro municipio. El público digno, alcalde. Hay una empresa que presta un servicio en muy malas condiciones, además con vehículos que ya cumplieron su vida útil, que fueron chatarrizados inclusive en otros municipios, y que además inclusive ni siquiera están matriculados en Tuluá, lo que no podría permitirles prestar el servicio. Pero confunden un tema administrativo y un tema de responsabilidad social con un tema político. Eso ha generado entonces que haya existido la necesidad de reunirnos con los concejales del municipio, los que han querido asistir, la inmensa mayoría, los que realmente tienen un interés de que las cosas salgan bien. Los que hacen un debate juicioso. Y que hacen un debate serio, respetuoso, responsable. Es que aquí no es un asunto político, este es un tema de ciudad. Y el tema de transporte público, que se constituye en un servicio esencial, necesario para la comunidad, necesita un debate serio, respetuoso, responsable. Hemos llegado entonces a la decisión concertada con los concejales de retirar el proyecto de acuerdo para la creación del fondo y para la creación de la tasa, para sustentar todos los argumentos de una mejor manera
además con el acompañamiento del gobierno departamental y del gobierno nacional. Nosotros necesitamos crear esa tasa, nosotros necesitamos crear ese fondo, pero lo que queremos es que sea algo que tenga el piso jurídico, que tenga las condiciones necesarias para que el día de mañana nuestra propuesta no se vaya a quedar en el aire o se vaya a caer por un control de legalidad en el departamento o porque en una demanda ante el tribunal se determine que se cae. No, nosotros queremos hacer algo que tenga el piso jurídico suficiente en el que estemos convencidos todos, la administración municipal y los concejales, en la aprobación de estos proyectos. Y se retira simplemente para poder hacer el trabajo de manera seria y responsable para poder llevar a un feliz término, pero no porque haya una presión política, porque hayan amenazas de concejales o porque hayan amenazas o denuncias de una empresa transportadora de servicio público que no está cumpliendo con lo que hoy exige la norma o que exige la ley. Además pone en riesgo a la integridad de quienes usan. Hoy el riesgo está en cabeza de la ciudadanía, de los ciudadanos que utilizan el transporte público. Este es un tema supremamente complicado, supremamente difícil y del cual yo estoy hablando hoy porque no quiero que sea una controversia política. Esto tiene que ser un tema estructurado, pensado en lo que nos beneficia como ciudadanos tulueños, no en lo que beneficia a uno o a dos, o no en lo que genera un elemento o una herramienta de politiquería, que eso es completamente distinto a lo que nosotros hoy pensamos. Respetamos las decisiones y las opiniones de los demás, pero hoy nuestro compromiso es con Tuluá y con los tulueños. El podcast de Vélez. Alcalde, todavía hay tiempo para ponerse al día con los impuestos, pero también con descuentos. Claro que sí. En este mes de noviembre aún hay descuentos del 80% en predial, industria y comercio, alumbrado público, servicios de transporte, es decir, en todos los impuestos municipales, y hago un llamado nuevamente a la ciudadanía que aprovechen este descuento que se está dando y que permite entonces disminuir el valor que se está adeudando y que se va a pagar específicamente. El mes de octubre fue un mes bueno, aprovecharon muchas personas, había un descuento del 90% y la gente lo supo utilizar. Es que en una factura de 200 pesos donde los intereses sean 100, pues vos te ahorras 90 o ahora en noviembre te vas a ahorrar 80. Entonces finalmente eso tiene un impacto muy grande en el valor del recibo que se está pagando. Lo que nosotros queremos nuevamente es hacer ese llamado a la ciudadanía, que aprovechen este descuento en el pago de los intereses de los impuestos. Es un descuento que no se da cada 8 días, es un descuento que creemos que es la última vez que se va a dar durante esta vigencia y que hoy lo que buscamos es que la ciudadanía proteja su patrimonio, se pongan al día. El podcast de Vélez. Hoy hacemos un llamado para que la ciudadanía confíe en la administración municipal, paguen sus impuestos y nosotros seguramente el próximo año podremos comenzar a resolver temas puntuales específicos en las actualizaciones de los predios, en las actualizaciones catastrales de los predios. Por ahora aprovechar ese beneficio que ese beneficio tributario hay que aprovechar y tenemos este mes de noviembre para aprovechar en un 80% en ese descuento. Eso es más que cualquier tasa de cualquier banco que le den en un crédito. El podcast de Vélez. A ver, realmente, y también se lo queremos decir a la ciudadanía, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de actualización catastral en este momento, porque también nos hemos dado cuenta que hay personas malintencionadas en la calle hablando de una actualización o de una conservación dinámica. Que incluso se presentan como funcionarios. Se presentan como funcionarios y nada de eso es cierto. Cuando la gente tenga duda, que llamen a la administración municipal que aquí les resolvemos. Pero ni se está planificando una actualización catastral, ni se está desarrollando una actualización catastral, y menos para esta vigencia 2025 que tenga impacto para la vigencia 2026. Alcalde, llegamos al final del podcast de Vélez. Nosotros siempre terminamos con invitación y en esta oportunidad a la ciclovida que se realiza mañana domingo desde las 7 de la mañana. Así es, a través de la Secretaría del Deporte se ha programado nuevamente el inicio de la ciclovía. En esta ocasión se va a hacer en la transversal 12 entre el puente del río Morales, entre la línea del ferrocarril
y el terminal de transportes específicamente. Entonces, esa es una zona que además hoy mucha gente utiliza para hacer deporte. Correcto. Es una zona que no tiene un impacto muy grande en la movilidad de la ciudad, de modo pues que aprovechemos para que este domingo la ciudadanía lo pueda disfrutar, hagamos ese piloto a ver cómo nos va y seguramente si esto tiene un buen resultado, comenzamos a hacer algo que genere una institucionalización de esa actividad en este sector. Bueno, les agradecemos mucho a todos los ciudadanos por estar en contacto con nosotros, escríbanos, llámenos, comenten en las redes, estamos pendientes de todo lo que la ciudadanía nos dice. Mi nombre es Gustavo Adolfo Vélez Román y este es el podcast de Vélez. Bueno, yo soy Gustavo Adolfo Vélez Román, alcalde de Tuluá, y este es mi podcast. El podcast de Vélez.